pero recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy agradecidos con Dios por un domingo más que permite que podamos reunirnos a través de este medio para poder aprender, escuchar la palabra de nuestro gran Dios. Allí que estás en casita, ve corriendo por tu Biblia y a la vez trae una libretita de apuntes y un lapicerito para que puedas apuntar cada una de las cosas, la lección, los versículos de memoria, las actividades y las preguntas de la lección para que puedas desarrollar junto con nosotros la clase del día de hoy. Pero antes de empezar, vamos a orar y pedirle a nuestro amado Dios que sea guiando todo este tiempo. Como verán, estamos estudiando el libro de Hechos y el día de hoy vamos a continuar con uno de los temas que también están en el libro de Hechos. Pero antes vamos a orar, ¿ya? Junta tus manitos, cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día, que permites que podamos nosotros a través de este medio, a través del internet, poder aprender y escuchar tu palabra. Señor, líbranos de distracciones y ayúdanos a comprender tu palabra. Utiliza a las hermanas que van a estar a cargo de toda la lección, de cada una de las actividades, de cada una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy. Gracias, Señor, por este hermoso día. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños. Ahora sí, ya hemos orado, ya hemos pedido a nuestro amado Dios que sea dirigiendo todo este tiempo. Y ahora voy a querer que ya tienes tu Biblia a la mano y vamos a leer un versículo de la Biblia. Ya, niños, antes de empezar la lección del día de hoy. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él dio un mandato a sus discípulos. Y sí, es la gran comisión. Y vamos a leer un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 28. ¿Ya? Sígueme conmigo. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a cantar, así que presta mucha atención ahorita al corito que vamos a cantar. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador, que por mí murió y maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír.
a tu derecho, deja a Cristo conducir. Deja a Cristo conducir. Y ese fue el corito que hemos cantado el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que anunció el Evangelio de Jesucristo. Él también fue uno de los discípulos seguidores de Cristo, aunque no era uno de los 12 apóstoles, pero sí era un seguidor de Jesús, era un discípulo de Jesús. Nosotros también somos discípulos de Jesús y como discípulos tenemos esa función de compartir el Evangelio a otros. ¿Quieres escuchar de quién me estoy refiriendo el día de hoy? Presta mucha atención, mis pequeños niños. ¿Sabías que? Chicos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a continuar, pero antes de la lección, ahora vamos a tener el contexto histórico. Y para ello, en el día de hoy vamos a ver acerca de un personaje muy ilustre, un personaje muy importante para nosotros en el día de hoy y también para en ese entonces en la iglesia primitiva. Este personaje era un mártir. Un mártir significa que es una persona que muere o que sufre por defender sus ideales, sus opiniones. Esta persona en la que vamos a ver hoy día, que aún no les voy a mencionar su nombre, es un mártir, fue un mártir. Un hecho importante o un acontecimiento importante es acerca de la persecución del pueblo de Israel, de la persecución de la iglesia primitiva que nos menciona en la palabra de Dios. Vamos a ver acerca de la persecución específicamente en este contexto histórico para que pueda introducir el tema del día de hoy. La persecución para el pueblo de Israel no fue nada nuevo. Ellos siempre estaban recibiendo persecución de diferentes ciudades, de diferentes enemigos en el Antiguo Testamento. Y también cuando el Imperio Romano también conquistó al pueblo judío, ellos daban cierta tolerancia. Es decir, el Imperio Romano conquistó al pueblo judío, a la nación escogida por Dios. Y el Imperio Romano quiso darles cierta libertad para que ellos no se rebelaran contra ellos. Esta es una estrategia de los romanos. Ellos les daban libertad para defender o para seguir con sus creencias, con sus ideales, y entonces el pueblo judío pudo tener esta libertad de creencia, de continuar con los ritos que el Dios les había dado por medio de Moisés, y ellos pudieron continuar con sus rituales. Entonces ellos tenían cierta ventaja económica también porque Dios les bendecía, Dios les proveía constantemente. Entonces su éxito económico que ellos puedan tener hacía que el resto de las naciones, los que los rodeaban, empiecen a tenerle envidia, empiecen a tenerle odio, empiecen a tenerle cólera. Y entonces el pueblo de Israel se estaba ganando eso. Sin embargo, había dos tipos de oposiciones que también pudo tener el pueblo de Israel. La primera es la oposición judía. Principalmente en el Nuevo Testamento podemos ver, y como nosotros estamos viendo acerca de la historia de la iglesia, ¿verdad? La oposición judía. ¿En qué consistía en esta oposición judía? Que era el mismo pueblo de Israel. La oposición judía era básicamente porque los primeros creyentes predicaban acerca de un Mesías crucificado con una muerte pública. Eso resultaba de alguna manera provocativa para los judíos, pues ellos eran celosos con sus leyes y entonces no querían creer acerca del plan de salvación que Dios tenía para cada uno de ellos, sino que se regían a las leyes, los mandamientos, y en el cumplimiento de leyes y en el cumplimiento de mandamientos. Sin embargo, no vivían una vida plena con Dios. Ellos estaban alejados por el pecado que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, esta era la oposición judía. Ellos se oponían a la predicación del Mesías, de Jesucristo, de lo que vino a hacer acá en este mundo, de salvar a todas las naciones por medio de su sangre. Entonces ellos estaban en contra de que los primeros creyentes en Jerusalén puedan publicar o predicar
acerca de Mesías en Jesucristo. Y aún así la gente reaccionó de manera positiva, a pesar de que había cierta oposición por los judíos, por los líderes judíos. Muchas personas llegaron al arrepentimiento, a la conversión, a formar parte de la primera iglesia ahí en Jerusalén, la iglesia primitiva. Y muchas personas se convirtieron al cristianismo, se convirtieron y se hicieron cristianos, a pesar de que había cierta oposición por los judíos. Y como por ejemplo vamos a ver en diferentes versículos o pasajes del Nuevo Testamento, que son por ejemplo en Hechos 5:34 nos menciona acerca de un personaje que se llama Gamaliel. Este personaje era un fariseo que de alguna u otra manera se convirtió al cristianismo por el testimonio de los creyentes. Se convirtió al cristianismo y dejó de ser judío, dejó de ser fariseo y se convirtió al cristianismo. También otro ejemplo que vamos a ver es en Hechos 23:6 también, que vamos a ver acerca de la conversión de gente que era judía y que profesaba eso y estaba en contra del cristianismo. Vemos cómo ellos se convierten y a pesar de que la oposición que pudieron tener los creyentes, vemos que Dios seguía obrando en cada uno de los pobladores quería que su pueblo se convierta al cristianismo. Sin embargo, no todos se convirtieron. Hubo cierta parte que creyeron, que crecían y como hemos visto que la iglesia empieza a crecer, empiezan a mostrar frutos del Espíritu, pero sin embargo no todos. Pero damos gracias a Dios por la obra que hizo ahí en la primera iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Otro tipo de oposición que recibieron los creyentes, la primera iglesia primitiva o la iglesia primitiva, fue la oposición de los romanos. Como les decía que al inicio los romanos permitían o alentaban inclusive que los creyentes puedan tener ese culto, que ellos puedan tener esa fe. Ellos no tenían ningún problema con ello. Pero después los cristianos fueron de alguna u otra manera oprimidos también por los romanos. Pues los romanos cambiaron de opinión porque con una actitud muy violenta ellos cambiaron de opinión y dijeron de que permanecer en el cristianismo se consideraba como una ofensa para ellos. Y esto es porque ellos tenían diferentes acusaciones. Luego, al principio, como les decía, no, normal, todo les dejaba en libertad. Pero luego cambiaron de opinión porque ellos tenían diversas acusaciones para los cristianos o para el pueblo de Israel, el judaísmo en general, ¿no? Al pueblo de Israel. A ellos los acusaban, a los judíos los acusaban de canibalismo. También que el canibalismo es comer carne humana, que en el Antiguo Testamento vemos el cumplimiento de la profecía. Y también les acusaban de la provocación de incendios. Como sabemos, Jehová les había mandado a que puedan quemar, hacer rituales en el tabernáculo, ¿verdad? Y también quemar diferentes órganos del cordero, ya sea del cordero, lo que se esté sacrificando, del animal que se esté sacrificando, tenían que quemarlo afuera del campamento, por ejemplo. Entonces ellos los acusaban de que iniciaban o provocaban incendios. También otra cosa que les acusaban era de que se casaban entre familiares. También era tal vez algo común para los judíos casarse entre parientes, pero ellos no lo veían de manera buena. Y luego Dios también no concibe eso, no lo aprueba, ¿no? Pero ellos también estaban acusados de usar magia y también estaban acusados de reuniones ilícitas que ellos no aprobaban. Entonces tenían diferentes acusaciones los judíos. Por eso los romanos, el imperio romano cambió de opinión, cambió totalmente, radicalmente cambió de
opinión con respecto a los judíos. Y también tenían principalmente esa opinión o ese mandato de que debe de existir solamente una ley general, la ley general que ellos propongan, que en todo el imperio debe haber solamente una ley general, no debe existir otra. Entonces ellos cambiaron también de opinión con respecto a eso de la ley, y también que debe haber una ley general. Entonces los empezaron a prohibir el judaísmo, y también por ende también empezaron a oprimir a los creyentes. Es así que al final vamos a ver que al apóstol Pablo ser también hostigado por los romanos. Entonces vamos a ver la diferente persecución que los creyentes recibieron, los primeros creyentes, y aún ahora en la actualidad también podemos conocer de diferentes noticias de que creyentes están siendo perseguidos por el ideal que ellos defienden, y es la doctrina que ellos defienden, que nosotros defendemos. En diferentes países hay cierta persecución a los creyentes en la actualidad también, y eso es muy doloroso, tal vez porque somos nosotros parte de una familia muy grande, los creyentes, ¿verdad? En todas las naciones, y varios hermanos son perseguidos por predicar el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo. Y bueno, eso podemos ver en la actualidad. Y también vamos a estar viendo acerca del personaje que les mencioné, el mártir. Vamos a ver cómo Dios obra por medio de este personaje. Así que vamos a continuar ahora con la hermana Arely, que tiene la lección para el día de hoy. Y todos estén muy atentos con sus Biblias, con sus apuntes, con sus lapiceros, todo con sus colores, para poder aprender más acerca de nuestro Dios. Así que adelante, hermana Arely. Aprendamos juntos. Muy buenos días, niños, ya estamos listos para empezar la lección el día de hoy. Hoy estaremos viendo otro personaje acerca del libro de Hechos, así que voy a pedir que todos tengan a la mano su Biblia para así poder leer todos juntos los versículos y estudiar la lección de hoy. Hoy vamos a aprender sobre un personaje muy especial. ¿Y por qué este personaje es especial? Pues porque es el primer mártir que se menciona en la Biblia. ¿Qué significa mártir? Mártir es una persona que sufre o muere por defender una creencia. Entonces, hoy vamos a ver quién fue el primer mártir. ¿Alguno de ustedes ya sabe de qué personaje estamos hablando? Espero que sí. Estamos hablando de Esteban. Esteban, el primer mártir. Y para eso voy a pedir que se ubiquen en sus Biblias en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Hoy estaremos estudiando esos dos pasajes de la Biblia que nos hablan sobre la vida de Esteban. Entonces vamos a ubicarnos en Hechos 6, capítulo 6, y vamos a leer los versículos, y luego vamos a ir viendo algunos datos que se mencionan en la Biblia, y así aprendemos todos juntos. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra lección leyendo el versículo 1 del capítulo 6 del libro de Hechos. Acompáñenme. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, aquí vamos a ver que la iglesia no solamente estaba conformada por personas que hablaban el hebreo, sino también habían personas que hablaban el griego, personas griegas. Entonces, las personas griegas empezaron a hablar
mal de los hebreos, es decir, ellos estaban diciendo que los hebreos no estaban atendiendo bien a las viudas griegas, que no estaban repartiendo los víveres que les correspondía, sino que favorecían, sino que les daban más a las viudas hebreas. Entonces, los griegos empezaron a murmurar contra los hebreos. Vamos a ver qué dice el capítulo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los 12 apóstoles eran, por así decirlo, los encargados de ese entonces de la iglesia. La iglesia no tenía más encargados o líderes que se encargaran de eso, sino solamente los 12. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos al pastor, que es el encargado principal de nuestra iglesia, pero también tenemos personas que trabajan con él, como los líderes y los diáconos. En este caso, aquí en la iglesia que menciona Hechos, no había más encargados que solamente los 12 discípulos, y los 12 discípulos se encargaban de predicar el evangelio a todas las personas. Entonces ellos dijeron: nosotros no podemos encargarnos de este asunto y dejar la palabra de Dios de lado. Entonces vamos a ver qué solución le dan para este problema. Vamos a leer el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, como los 12 discípulos no podían encargarse de este trabajo de ver que no haya ningún problema en repartir los víveres, sino que a cada uno se le dé lo necesario y por igual. Entonces los discípulos dicen: dentro de todos los hermanos que están aquí, ustedes van a elegir a 7 personas. Pero esas 7 personas no pueden ser cualquiera, sino que dieron características específicas que tenían que tener estos 7 varones para que se puedan encargar de este trabajo. Y menciona en la Biblia primero que sean de buen testimonio, es decir, que lleven una vida que le agrada a Dios. En segundo punto, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Es decir, que los hermanos debían ya haber recibido a Cristo, aceptado a Cristo como su Salvador y tener al Espíritu Santo dentro de ellos. Y también menciona que deben estar llenos de sabiduría para que puedan realizar este trabajo adecuadamente. Entonces, así los discípulos se podían encargar de predicar el evangelio y también dedicarse a la oración. Vamos a ver qué nos dicen los siguientes versículos. El versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstolos, quienes orando les impusieron las manos. Al proponer esto los discípulos de poder elegir dentro de ellos a 7 personas que se iban a encargar especialmente
de este trabajo les pareció muy bien a los hermanos de la congregación. Entonces ellos eligieron a 7 personas. Y dentro de esas personas, de esas 7 personas que fueron elegidas, estaba Esteban. ¿Y cómo lo describen a Esteban? Lo describen como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Así como tú tienes características con las que las personas te pueden reconocer, por ejemplo, puede ser un niño alegre, puede ser un niño activo, responsable, puntual, así como tú también puedes identificarte con algunas características. Esteban también tenía una característica muy importante y que lo mencionan aquí en la Biblia, y es que era un varón lleno de fe y lleno también del Espíritu Santo. Entonces dice que se presentaron a estas 7 personas ante los discípulos, y los discípulos estuvieron de acuerdo con estas 7 personas y les impusieron sus manos. Era una tradición, era una costumbre en ese entonces, en el Antiguo Testamento, imponer las manos sobre algunos líderes o las personas que tenían un cargo alto, ¿no? Y asimismo oraron por ellos, ¿no? Y el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Era importante que estos 7 varones que se habían elegido dentro de la congregación estén llenos de sabiduría y sobre todo llenos del Espíritu Santo, y que sean de buen testimonio, porque de esta manera a las personas que todavía no recibían a Jesús les iba a parecer bien, y el número de personas, de hermanos, se iba a incrementar. Y es lo que nos menciona la Biblia, que cada vez se iban incrementando más personas a la congregación, porque estos hombres eran de buen testimonio. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Recuerden que en las clases anteriores dijimos que Jesús había prometido que cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo iban a darnos poder, íbamos a tener poder, y justamente es lo que Esteban tenía. Esteban era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y es por eso que dice el versículo 8 que Esteban era lleno de gracia y de poder, y de esta manera él podía realizar milagros, podría realizar señales entre el pueblo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Es que se habían levantado hombres, dentro de ellos había hombres que disputaban a Esteban. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba de acuerdo con lo que Esteban podía decir o con lo que Esteban podía hacer. Entonces vamos a ver el versículo 10 en adelante para ver qué pasa. Dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar
y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En esta porción que hemos leído, la Biblia nos relata que como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y no se puede luchar contra el Espíritu Santo porque no hay forma de ganarle. Entonces los hombres que se habían levantado contra Esteban se dieron cuenta que no podían hacer nada para que él pudiera cambiar de opinión o pudiera dejar de predicar acerca de la palabra de Dios. Entonces ellos idearon un plan. ¿Y cuál era ese plan? Pues levantaron falsos testimonios contra Esteban, es decir, le pagaron a otras personas para que ellas hablar mal de Esteban. En este caso, lo llevaron al concilio y le dijeron que Esteban estaba blasfemando en contra de la ley de Moisés que en el Antiguo Testamento se había dado y en contra de Dios. Esteban predicaba acerca de que no era necesario que exista un templo para poder adorar a Dios, y en contra de lo que de que se debería reunir en las iglesias para adorar a Dios. Entonces lo llevan ante el concilio para que pueda ser juzgado, ¿no? Pero el versículo 15 nos dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mientras todos estaban ahí sentados, viendo lo que sucedía, escuchando lo que estos hombres habían dicho en contra de Esteban, estaba su rostro estaba como el rostro de un ángel. Aquí en el capítulo 7, el versículo 1 va a empezar con una pregunta que le hace el sumo sacerdote. Y vamos a leer qué dice el versículo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? El sumo sacerdote le estaba preguntando a Esteban si todo lo que habían dicho acerca de él era cierto. Si él había dicho si él había enseñado todas esas cosas de que el templo no era necesario para adorar a Dios, y acerca de que Jesús iba a hacer con el templo, ¿no? De que ellos estaban diciendo que Jesús iba a venir y a destruir el templo y cambiar la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que decían las personas, estaban levantando falsos testimonios contra él. Entonces, ante esto, el sumo sacerdote le pregunta si es cierto. Pero vamos a ver aquí la respuesta de Esteban, y Esteban no va a negar todas esas acusaciones falsas que hay contra él, sino que va a afirmar lo que él cree. Y en este capítulo, que es bien largo, nos va a hacer nos va a narrar la historia del pueblo de Israel con referente a este tema de la adoración a Dios. Aquí Esteban va a plantear tres cosas. La primera es: Dios bendijo a toda la nación de Israel a pesar de que no era de la tierra de Palestina. También vamos a ver, no se necesita un lugar, un templo para alabar a Dios, para adorar verdaderamente a nuestro Dios. Y él hace referencia a que el pueblo de Israel pasó buen tiempo sin contar con un lugar, con un templo en donde puedan reunirse para adorar a Dios. Y en tercer lugar, se va a notar, o Esteban va a defender de que aún así, si se contara con un lugar específico, si se contara con un templo en la que las personas pueden adorar a Dios, no necesariamente las personas tenían ese deseo o expresaban
o vivían una vida para Dios, sino que el pueblo de Dios era rebelde y era desobediente ante nuestro Dios. Y eso lo vemos cuando ellos construyen un becerro, un ídolo, y lo adoran, ¿cierto? Entonces, Esteban hace un recordatorio de todo lo que vivió el pueblo de Israel, desde Abraham hacia en adelante. Nos menciona a Abraham, nos menciona a Isaac, podemos también ver a José y a Moisés. En la última, casi en los últimos versículos finales del capítulo 7, ustedes pueden leer todo el capítulo 7 con la ayuda de sus padres, y sus padres también pueden explicarles estos puntos. Por el tiempo no podemos leer todos los versículos, pero estas 3 ideas presenta Esteban en su discurso. Vamos a leer los versículos del 51 en adelante. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. A esto hace referencia Esteban cuando dice que aún así, si las personas contaran con un lugar en el que puedan adorar a Dios, no necesariamente tienen ese deseo, ya que el hombre era necio, era duro de corazón, ¿no? Y era desobediente a Dios, nos dice. Entonces, los hombres no buscaban adorar a Dios de una manera correcta. Ahora vamos a ver cuál es la reacción de estos hombres ante todo lo que había dicho Esteban. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. A los hombres no les estaba gustando escuchar todas estas palabras, todas estas ideas que Esteban creía. Entonces ellos se enojaron, ellos empezaron a taparse los oídos para ya no escucharlo contra él, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, y de esa forma murió Esteban. Esteban murió apedreado por defender la palabra de Dios, por defender lo que él creía acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Vemos que Esteban, ante una situación muy difícil, fue fiel a Dios. Él siguió creyendo en Dios, siguió creyendo en lo que él había aprendido, y se mantuvo firme ante una muerte segura. Y él sabía que iba a ser apedreado, pero él, a pesar de eso, miró al cielo y vio
vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Y pidió incluso a Dios que este pecado que estaban cometiendo contra él no sea tomado en cuenta. Qué bonita es la historia de Esteban, aunque tal vez un poco triste, ¿no? Pero lo que podemos aprender de él es la fidelidad. Ahora, tú que ya eres hijo de Dios, ¿estás dispuesto a ser como Esteban? Tal vez hoy no corramos peligro nosotros de poder predicar a otras personas acerca de Jesús, pero ¿estarías dispuesto a dar tu vida hasta el final por Dios? A defender lo que tú crees acerca de Dios, a pesar de que esto te pueda causar la muerte. Te dejo con esta pregunta y espero que puedas reflexionar y puedas poner en práctica lo que aprendimos acerca de la vida de Esteban. Muy bien, chicos, hemos llegado al tiempo en el que vamos a demostrar cuánto hemos aprendido de la lección del día de hoy. Y vamos a iniciar con el versículo de memorización. Nuestro versículo de memorización queda en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problema. A nuestro versículo le faltan algunas palabras y esas las podemos encontrar aquí. Son 5 palabras que les faltan. Para poder completarlas vamos a responder algunas preguntas y conforme vayamos respondiendo, si la respuesta es correcta, vamos a ir colocando cada palabra en nuestro versículo. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta para poder colocar la primera palabra y así completar nuestro versículo. La primera pregunta nos dice: ¿en dónde servía Esteban y qué hacía? ¿Recuerdas en dónde servía Esteban y qué hacía? Muy bien, la respuesta es: él servía en Jerusalén, donde se había formado la primera iglesia, y la función que él tenía que hacer era servir a las mesas y estar al pendiente de los más necesitados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la primera palabra que vamos a usar para completar nuestro versículo del día de hoy es la palabra fiel, y vamos a colocarla en nuestro versículo de memorización. Y bueno, ya está completándose y vamos a leer hasta donde tengamos completo el versículo. Nos dice: sé fiel hasta la... y ahí falta otra palabra. Vamos a responder entonces una segunda pregunta. ¿Qué características tenía Esteban? La Biblia lo menciona. Dice cuáles eran las características de Esteban. ¿Las recuerdas? Muy bien. La Biblia nos menciona que Esteban y todas las personas que habían sido elegidas para esta tarea deberían ser de buen testimonio, debían estar llenos del Espíritu Santo, deberían estar llenos de sabiduría, llenos de gracia y poder. Y también en el caso de Esteban nos dice que hacía grandes prodigios y señales. Muy bien, entonces vamos a escoger la segunda palabra para completar nuestro versículo. Y esta va a ser la palabra muerte. Entonces colocamos la palabra muerte en nuestro versículo y hasta ahora tenemos lo siguiente: sé fiel hasta la muerte y yo te... ahí falta una palabra más. Por lo tanto, vamos a responder una tercera pregunta. Y esta pregunta nos dice: ¿quiénes acusaron a Esteban y de qué lo acusaron? La Biblia nos dice que las personas que acusaban a Esteban eran las personas de la sinagoga y lo acusaban de hablar blasfemias contra Moisés y también blasfemias contra Dios. Muy bien, entonces la siguiente palabra que vamos a usar es daré y lo llevamos a nuestro versículo. Completamos ya con 3 palabras y el versículo nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la... Allí nos falta una palabra más, por lo que vamos a responder una cuarta pregunta. Y esta pregunta nos dice: ¿a quién vio Esteban mientras lo apedreaban? Muy bien. La Biblia nos dice que mientras Esteban era apedreado, él vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Ahora vamos a completar con una siguiente palabra y esa palabra es corona. Vamos a colocarlo en nuestro
versículo de memorización y ahora tenemos: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la... Y ahí nos falta una siguiente pregunta. ¿Qué admiras más acerca de Esteban? Esta es una pregunta que puedes responder con total libertad. De todo lo que has aprendido acerca de Esteban, ¿qué es lo que más admiras de él? Ahora vamos a completar con la última palabra, y esa palabra es la palabra vida. Muy bien, entonces ya hemos podido completar todo nuestro versículo de memorización, ya lo tenemos listo para poder memorizarlo. Y el versículo para el día de hoy nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así como Esteban, él fue fiel y sirvió a Dios hasta el día de su muerte. Y lo que según la Biblia nos dice es que le espera una corona de vida, según Apocalipsis 10. Así que anota este versículo en tu Biblia o en tu cuadernito para que puedas memorizarlo durante la semana y recuerda mencionarlo, recitarlo todos los días para que de esta forma puedas aprender. Es muy importante que tengamos en la mente la palabra de Dios. ¿Ya lo anotaste? Excelente, muy bien. Entonces nos vemos la siguiente semana, Dios mediante, con una nueva lección. Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de poder estar con ustedes un domingo más y damos gracias a Dios por su palabra, por la hermosa lección que hemos escuchado en esta mañana acerca de la vida ¿de quién? De Esteban, ¿verdad? Y en este tiempo yo les voy a contar un relato, una historia, pero es una historia real, una historia que verdaderamente ocurrió. ¿Quieren escuchar la historia? ¿Sí? Muy bien, vamos a tener entonces este momento. La vida de Esteban, niños, me recuerda a la vida de un hombre que vivió hace 50 años. Y este hombre se llamó Jim Elliot, ¿no? Jim Elliot. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la vida de Jim Elliot? Seguramente por ahí alguno de ustedes ha escuchado de este hombre. Jim Elliot, niños, su vida comienza así, ¿no? Él nació en los Estados Unidos y gracias a Dios, a los 6 años de edad, él pudo conocer al Señor. Él recibió al Señor en su corazón y desde allí él empezó a conocer más y más al Señor y siempre buscaba hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y tenía un anhelo muy grande por obedecer al Señor. Y esto se muestra porque en una de sus oraciones, en las oraciones que él hacía, expresó así al Señor. Le dijo: Señor, te pido que me prosperes, pero no para que yo tenga cosas materiales o para que yo alcance un estatus social alto, sino para que las personas puedan ver en mí el valor de conocerte, ¿no? El valor de conocer a Dios. Y de esta manera fue creciendo Jim Elliot, buscando conocer más al Señor. Cuando él fue joven, se matriculó para poder estudiar muchas cosas y pudo desarrollar muchas de las habilidades que Dios le había dado. Por ejemplo, el dibujo arquitectónico, también él desarrolló mucho la habilidad del deporte. El Señor había bendecido mucho su vida también en ese aspecto. Entonces él pudo estudiar muchas cosas, ¿no? Y era una persona muy inteligente, muy hábil, porque Dios le había concedido todas estas cosas. Ya cuando fue creciendo, él decidió matricularse allí en los Estados Unidos en una universidad, pero que era una universidad donde se matriculaban las personas que querían estudiar las lenguas, ¿no? Pero querían estudiar las lenguas porque querían ser misioneros, y no misioneros en cualquier lugar, sino misioneros en las zonas indígenas. Entonces ahí las personas que se matriculaban aprendían las lenguas indígenas, y Jim Elliot se matriculó allí en esta universidad, ¿no? Entonces él tenía el deseo en su corazón de aprender más acerca de este tipo de lenguas, ¿no? Muchas personas no querían ir a estas zonas indígenas. Una zona indígena, niños, es un lugar alejado, donde hay tribus, donde hay etnias, donde muchas
personas no van por temor, porque a veces los indígenas tienen una forma de comportarse distinto a nosotros y nos puede causar por ahí un poco de temor. Pero él estaba decidido a estudiar. Estudió las lenguas y iba aprendiendo cada vez más del alfabeto de estas lenguas indígenas porque tenían un propósito. Su propósito era que ellos puedan elaborar la Biblia en el idioma de estos pueblos indígenas. Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia ya en nuestro idioma, el castellano, ¿no? Porque en muchos lugares hablan el castellano y nosotros tenemos aquí, ¿no?, la Biblia en nuestro idioma. Pero hay muchos lugares muy alejados que no tienen esa bendición. Y Jim Elliot era uno de estos hombres que querían darles a estos indígenas la posibilidad de conocer al Señor a través de su palabra. Entonces, él estaba estudiando, pero pasó el tiempo y él terminó sus estudios allí, ¿no? Entonces, una vez que ellos terminaban sus estudios, tenían que decidir dónde iban a servir al Señor. Y obviamente, él tenía familia, él tenía amigos, y no dudaron en decirle: Jim, mira, aquí en los Estados Unidos te necesitamos, las universidades te necesitan, las iglesias para que prediques, porque él era un evangelista, un predicador que con su vida daba testimonio del Señor. Ellos querían que él esté en los Estados Unidos, pero él se puso a pensar y les dijo, ¿no? Miren, niños, él decía lo siguiente: por cada 500 estadounidenses, por lo menos hay un predicador, hay una persona que predica la palabra de Dios en ese tiempo, ¿no? Pero en otras tierras, en otros lugares, él decía, por cada 50,000 personas hay solamente una persona que predica la palabra de Dios. Y es más, en la India, por cada 71,000 personas, uno nada más predicaba la palabra de Dios. Entonces él decía, yo no puedo quedarme en los Estados Unidos, hay otros lugares en los que me necesitan más de la palabra de Dios. Y Dios movió su corazón para que Jim Elliot vaya al Ecuador. Fue así que él llegó al Ecuador. No llegó solo, 4 amigos más le acompañaron en el servicio, eran también misioneros, y después ellos llegaron casarse, se casaron, los 5 se casaron, Jim Elliot y sus amigos se llegaron a casar. Entonces allí los 10 empezaron a servir al Señor en el Ecuador. Y cuando ellos estaban en el Ecuador, entonces comenzaron a aprender más acerca de la cultura allí en el Ecuador, tuvieron que establecerse. Lo primero que aprendieron ellos, ¿qué creen que fue? El castellano, porque ellos no sabían castellano, tuvieron que aprender el castellano. También aprendieron el quechua del Ecuador, tuvieron que construir ellos mismos sus casitas, sus chocitas, donde puedan ellos tener sus cultos. Ayudaban también a los niños a poder estudiar, enseñaban a las personas, evangelizaban, predicaban, y eso era lo que ellos hacían, era su labor misionera, ¿no? Y muchas veces a Jim Elliot no le gustaba mucho estar ocupado en construir o en temas así, porque él decía que su prioridad era compartir la palabra. Y muchos le decían que los lugares recónditos del Ecuador eran muy peligrosos. Ya les habían advertido que tengan cuidado, pero ellos estuvieron allí. Y ellos anhelaban llegar a una de las tribus del Ecuador, que eran los Aucas, la tribu Auca, ¿no? Y era una tribu, por lo que ellos habían escuchado, muy peligrosa. Pero Dios había puesto en su corazón que ellos vayan a la tribu Auca. Así que cada vez se quisieron acercar más. Incluso fueron aprendiendo algunas frases de saludo, frases de cortesía, o para entablar una comunicación con ellos. Llegó el tiempo, niños, en que Dios les permitió que se acercaran a la tribu Auca, a las personas que vivían allí. Y Jim Elliot fue uno de los primeros que se acercó, porque él manejaba un poquito más su lengua. Entonces, la primera impresión, el primer contacto que tuvieron, fue como que ellos sí los recepcionaron, ¿no? Los acogieron, pero
no fue así, ¿no? Después, en la segunda oportunidad que ellos llegaron a las personas de esta tribu Auca, nos cuenta la historia que los mataron, los asesinaron a los 5, a Jim y a sus 4 compañeros. Ellos fueron solos, no fueron con sus esposas. Y el predicarles, el querer enseñarles de la palabra de Dios para que conozcan a Jesucristo, les costó la vida. Ellos sabían que eso podía pasar, pero aún así quisieron ser fieles y quisieron ser obedientes al Señor, en lo que Él había puesto en su corazón. Nos cuenta la historia, niños, que esto que ellos quisieron hacer, que la voluntad de Dios se cumplió 3 años después de una manera espectacular. Después de 3 años, los pobladores de la tribu Auca se contactaron con las esposas de Jim y de los 4 misioneros más y los invitaron para que vengan a enseñarles, para que vengan a vivir con ellos, para que vengan a compartirles de la palabra de Dios. El deseo de Jim y de sus 4 amigos se hizo realidad después de algún tiempo, pero esta tribu Auca pudo conocer al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Qué testimonio tan grande podemos aprender de un hombre más que hizo la voluntad del Señor. Y sus esposas les enseñaron a los niños de la palabra, a las mujeres, a los hombres, y de esta manera esta tribu pudo conocer al Señor. Una frase que me gusta mucho, que la dijo este misionero, fue: ningún sacrificio que nosotros hagamos por Dios es más grande que el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. El sacrificio del Señor Jesucristo ha sido inmenso. No hay nada más grande que lo que Él hizo por nosotros, niños. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo testimonio también de Jesucristo aquí en la tierra? Ya conocemos a Dios, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo su palabra? ¿Estamos obedeciéndole? Nosotros podemos ser misioneros no necesariamente yendo a otro país o metiéndonos a alguna etnia o siendo apedreados como Esteban. No, nosotros podemos ser misioneros en el lugar donde estamos, ¿no? En tu casa, en el colegio, con tus amigos, en los lugares que tú estés. Tú puedes ser un misionero, tú puedes ser una persona que cumpla con la voluntad del Señor, que dé testimonio de Él con cada cosa que haga. A veces nos cuesta ir a la iglesia, o nos cuesta conectarnos para una clase, y nos cuesta darle un poquito al Señor, pero cuando debemos de darle todo lo que hay en nosotros. Niños, yo les animo, así como estas historias me animan a mí también, espero que les animen a ustedes a poder dar testimonio del Señor, a ser fieles al Señor, cueste lo que cueste, cueste las burlas, cueste los insultos, cueste perder algunas amistades, cueste sufrir en algunos casos, pero por ser fiel al Señor. Esta fue la historia que yo les quise compartir en esta mañana, y que Dios les bendiga, niños, y que no dejemos de meditar en su palabra. Hasta el próximo domingo.